Invito al senador Iván Marulanda para que intervenga. Un saludo a usted, señor magistrado Luis Guillermo Pérez, a los magistrados del Consejo Nacional Electoral que nos acompañan en esta audiencia, a los senadores, senadoras, representantes a la Cámara y demás personas presentes en esta audiencia. Esta es mi versión libre que responde a lo requerido por el señor magistrado Luis Guillermo Pérez en el auto con el que se me cita a esta audiencia. Ya en el curso de la sesión plenaria del Senado el pasado 20 de julio y minutos antes de que se iniciaran las votaciones, se me acercó a la curul el senador Iván Name, miembro de la bancada del partido Alianza Verde, al que pertenezco, y me manifestó que quería informarme que en la votación para la segunda vicepresidencia del Senado, el número de votos en blanco superaría al número de votos a favor del senador Gustavo Bolívar. Agregó entonces que postularían su nombre para ser elegido segundo vicepresidente. No expresé ninguna reacción a esta información. En desarrollo de la sesión se llevó a cabo la votación para elegir segundo vicepresidente. El resultado arrojó mayoría de votos en blanco. Minutos después, la senadora Sandra Ortiz, perteneciente a nuestra bancada, pidió la palabra y postuló el nombre del senador Name. Sin que terminara su presentación, me retiré del recinto para no participar de la votación. Ya fuera del Capitolio redacté los siguientes trinos en mi cuenta de Twitter. Comillas. Voté por el senador Gustavo Bolívar para segundo vicepresidente del Senado. Se impuso el voto en blanco y no fue elegido. Me ausenté del recinto luego del escrutinio y del anuncio del resultado. No participo de otra votación. Cierro comillas. El segundo trino dice así, comillas, pregunta, ¿por qué se apartó de la decisión de elegir a Name? Respuesta, el veto a Bolívar no es expresión democrática. Dado este hecho, les correspondía postular otro candidato, no al Partido Verde. Es la norma y el correcto proceder. Me retiré para no participar en algo con lo que no estaba de acuerdo. Cierro comillas. Esta es, señor magistrado, mi versión libre. Le pediría al señor secretario, a la secretaría de esta audiencia, que me diga dónde puedo enviar el texto de esta versión libre. Atentamente, el señor magistrado Iván Marulanda. Muchas gracias, senador Iván Marulanda. Quisiera formularle algunas preguntas. Más adelante de mi despacho se comunicarán con usted para que haga llegar por correo el texto escrito de su versión libre. Senador Iván Marulanda, usted hace parte también del partido político Alianza Verde. Manifieste a esta audiencia si el partido Alianza Verde, conjuntamente con los demás partidos de la oposición, postularon por unanimidad al senador Gustavo Bolívar como candidato a la segunda vicepresidencia del Senado. Así es, señor magistrado, y votamos efectivamente por él para la segunda vicepresidencia del Senado. Usted ha manifestado que previamente a la votación el senador Iván Name se le acercó para manifestarle que la votación en blanco iba a ser mayoritaria y que el senador Bolívar finalmente no sería declarado electo y que en ese caso
el Partido Verde estaba postulando su nombre antes de la votación. ¿Puede precisar el día y la hora en que tuvo ese encuentro con el senador Iván Name? Señor magistrado, eso fue en el curso de la sesión antes de que se iniciaran las votaciones. Bueno, senador Marulanda, usted participó también de la decisión de postular al senador Antonio Sanguino como candidato a la presidencia del Congreso. La postulación del senador Sanguino como candidato a la presidencia del Senado me llegó minutos antes de la votación. No participé de esa decisión, pero compartí esa postulación y voté por el senador Sanguino. Le pregunto al doctor Virgilio Almanza si tiene alguna pregunta que formular. Al señor magistrado Jaime Luis Lacouture. Magistrado Lacouture. Sí, honorable magistrado, y un saludo especial para el honorable senador Marulanda. En la misma línea de las preguntas que he venido haciendo, yo quiero preguntar si durante el receso que se dio hubo alguna deliberación frente a las postulaciones y si el honorable senador participó de dichas reuniones para deliberar sobre las postulaciones. Es solamente eso, honorable magistrado. Señor magistrado, en el entorno de el sitio que compartimos los senadores del Partido Verde, allí en el hemiciclo, efectivamente yo observé que hubo unas conversaciones de mis colegas, pero yo no participé de ellas y no podría decirle qué fue lo que se deliberó allí. Yo no participé de estas deliberaciones, de estas conversaciones. Ok. Muchísimas gracias, honorable senador. A usted, señor magistrado. Magistrado Renato Contreras, ¿tiene alguna pregunta para el senador Iván Marulanda? Sí, doctor Luis Guillermo. Buenos días, senador Iván. Usted afirma que antes de darse la votación para la segunda vicepresidencia y de conocerse el resultado del voto en blanco como ganador, el senador Iván Name se le acercó a manifestarle esa posibilidad. El senador Name, de la intervención, creo entender que él manifestó que antes que se diera la votación esa posibilidad no había sido planteada. De esa reunión entre usted y el senador Iván Name, ¿existe algún testigo? ¿Había otra persona presente que pudiera corroborar una u otra de las dos versiones? No creo, señor magistrado. Fue una conversación muy breve, simplemente él me expresó y por lo que le entendí su intervención está en esta audiencia. Él mismo ha dicho ahora que había en el ambiente y en el conocimiento de muchos senadores esa posibilidad de que el voto en blanco ganara esa votación. Pero no, simplemente se me acercó a informarme que lo que he manifestado y se terminó la conversación allí. No creo que haya habido ningún testigo y ese es el recuerdo que tengo de ese hecho, tal como lo entendí y como lo he expresado acá en esta audiencia. Muchas gracias. A usted, señor. ¿Tiene más preguntas, magistrado Contreras? No, por el momento no tengo más preguntas, doctor Guillermo. Bueno, muchísimas gracias al senador Iván Marulanda por su intervención. Le damos ahora el uso de la palabra al representante de la Cámara, Inti Asprilla.
Muchas gracias, señor magistrado. En primer lugar, un saludo para usted, honorable magistrado Luis Guillermo Pérez, para el magistrado Lacouture y para el magistrado Contreras. Un saludo también para todos mis colegas. Digamos, esta situación un tanto extraña para mí, siendo militante de la Alianza Verde, tener que asistir ante el Consejo Nacional Electoral para hablar sobre los hechos ocurridos en la Cámara Alta, es decir, el Senado de la República. Varias precisiones. En primer lugar, al igual que lo ha hecho el senador Londoño, soy de las personas que por convicción constitucional y convicción política considera que los derechos fundamentales son por esencia derechos contramayoritarios, como lo predica el constitucionalismo moderno, y en ese orden de ideas consideré desde un comienzo que la decisión adoptada por parte de las mayorías del Senado de la República violaba la esencia misma del derecho fundamental a la oposición a ser parte de las mesas directivas. En segundo lugar, y esto lo hago sin ninguna intención de generar epítetos, creo que la designación del senador Iván Name como vicepresidente del Senado de la República vulnera el estatuto de la oposición, particularmente en el artículo en el que se refiere a la necesidad de alternancia entre los diferentes partidos y que solamente se podrá hacer una excepción a esta regla en el evento que haya una unanimidad interior de ellos. Le relato también, digamos, al Consejo Nacional Electoral, digamos, la manera como me entero de estos hechos. En conversaciones con la representante Catherine Miranda, previas a la instalación del Congreso de la República el 20 de julio, la representante Miranda me manifestó su preocupación, tanto en días anteriores, pero principalmente el día 20 de julio, sobre la eventual victoria, entre comillas, del voto en blanco y la posibilidad que el partido Alianza Verde ocupara el cargo de la segunda vicepresidencia. Ante las preocupaciones de la representante Miranda, yo expresé, digamos, desestimé esas preocupaciones, expresándole que no creía de ninguna manera que mis colegas senadores copartidarios fueran a ser capaces ellos de vulnerar el estatuto de la oposición, precisamente por la claridad de la norma. Tan clara la norma que al interior de la Cámara de Representantes, cuando tuvimos que analizar, digamos, una leve antinomia que hay al interior de la norma, en el sentido que debe haber alternancia de género, nosotros en la Cámara de Representantes preferimos la alternancia de partidos por la representatividad a la alternancia de género. En ese orden de ideas, señor magistrado, a nuestro modo de ver, y esto se lo respondo al senador Name, la carta que nosotros enviamos al actual vicepresidente buscaba precisamente que no llegáramos a estas instancias. Para nuestro entender y para nuestro querer político, hubiera sido deseable que la oposición lograra resolver este diferendo por medio de una conciliación una vez el senador Iván Name presentara su renuncia al cargo. Puedo decir también, honorables magistrados, que creemos acá que hay una discusión muy importante sobre el futuro del estatuto de la oposición. A nuestro modo de ver, y lo reitero, no se puede crear un precedente de la posibilidad de vetos de las mayorías gobiernistas hacia las minorías que hacen parte de la oposición, y en ese orden de ideas, a mi modo de ver, como representante de la Cámara del Partido Alianza Verde, se le está haciendo un daño al nombre del partido al tener al senador Iván Name ocupando o ostentando el cargo de segundo vicepresidente. Tengo también que aclarar que me causó curiosidad en esta elección de la mesa directiva que la postulación del senador Antonio Sanguino no se socializó al interior de la banca de la oposición y no se socializó al interior de la banca de la Alianza Verde. Bien es sabido de todas maneras que, digamos, los colegas senadores son independientes en sus decisiones, pero que ha habido, digamos, dos antecedentes concretos sobre cuando hay una voluntad de postular a un senador para que compita con el candidato de la mayoría, siempre ha habido una socialización previa tanto al interior de la bancada como en redes sociales, como en medios de comunicación. Tal fue el caso cuando en su momento el senador Mocus compitió con el señor Macías, y tal fue el caso también cuando en su momento
el senador Iván Marulanda compitió con el senador Char. No fue el caso cuando hubo la elección del senador liberal, por cuanto en ese momento no había, digamos, una crítica o una objeción ética parecida a la que ocurrió en las elecciones que cité como precedente. Esa es mi versión libre, honorables magistrados, y estoy dispuesto a responder las preguntas que me sean formuladas. Bueno, muchas gracias al representante de la Cámara, Inti Asprilla, por su intervención. Ahora le concedemos el uso de la palabra a la representante de la Cámara, Catherine Miranda. Gracias, señor magistrado. Saludo especial y respetuoso a todos los magistrados, a mis colegas en el Congreso y a todos los que nos están viendo en esta audiencia. Y esta es mi versión libre y espontánea de lo que sucedió aquel día. En días pasados, para ser más exacta, el día viernes, tuvimos una discusión al interior del Partido Verde frente a la posibilidad de quién podía ser la réplica al presidente Iván Duque. Mi nombre estuvo sobre la mesa, así que empecé a llamar a algunos colegas, tanto de Senado como en Cámara de Representantes, para que apoyaran mi postulación y que esa réplica fuera dada por mí. Lastimosamente, no estábamos logrando los votos. Cuando yo llamé al senador Iván Name, le pedí el voto. Él inicialmente me dijo que sí contaba con el voto, pero posteriormente recibí una llamada de él donde me decía que no podía votar por mí porque había llegado a un acuerdo con el senador Antonio Sanguino y que Iván Name debía votar por Antonio Sanguino para que él hiciera la réplica, pero que no me preocupara, que él iba a estar en la mesa directiva y desde allí me iba a poder ayudar con todos los proyectos y otras cosas. Yo no entendía la situación, se lo comenté a Inti, a algunos compañeros, pero no entendí la situación y la relevancia del mismo hasta el 20 de julio en la mañana, cuando nos reunimos en el sector donde siempre nos reunimos los miembros de la oposición, y el senador Gustavo Bolívar me dijo que muy posiblemente iba a ganar el voto en blanco y que lo querían vetar a él. Acto seguido, yo le comenté la conversación que había tenido con Iván Name, donde Iván Name me aseguraba que él muy posiblemente iba a estar en la próxima mesa directiva del Senado de la República. No solamente se lo advertí al senador Gustavo Bolívar, sino también lo hice con mis compañeros de la Cámara de Representantes, Wilmer Leal, Mauricio Toro, León Freddy Muñoz, el senador Alexander López y el senador Carlos Antonio Lozada, y le sugerí al senador Carlos Antonio Lozada que para prever esa situación, lo mejor era que se le acercara a los miembros del Senado del Partido Verde para corroborar si efectivamente iba a pasar ese tipo de situaciones donde el senador Iván Name iba a postularse como segundo vicepresidente y que trataban de solucionar eso, digamos, de entrada. Yo lamento profundamente la situación que, digamos, estamos viviendo los miembros de la oposición en este momento. Creo que acá lo primero es hacer lo correcto, lo que es justo. No me siento actuando en contra de mi partido, sino por el contrario, actuando conforme a los principios de mi partido, que es el no todo vale y que el fin no justifica los medios. Y creo correcto porque acá se puede crear un precedente absolutamente grave, tal como lo señalaba el senador Londoño de mi partido, en que se van a seguir vetando y vetando hasta que se determine cuál de las mayorías es el que le gusta a las mayorías en el Congreso o en otras corporaciones públicas. Pero adicionalmente, es la primera vez que tengo la posibilidad de escuchar al senador Marulanda, y la situación parecida me pasó a mí, porque a mí el senador Name también me dijo que él iba a estar en la segunda vicepresidencia del Senado de la República. Entiendo y creo, en medio de la sabiduría de ustedes, esto no es una confrontación entre partidos, sino hacer respetar el estatuto de la oposición que tanto nos costó lograr, que tiene que garantizar el derecho a las minorías y a la oposición
y que no podemos crear un precedente que le va a hacer daño no solamente a lo que significó ese gran avance gracias al acuerdo de paz, sino de verdad el Estatuto de la Oposición para nosotros desde el Congreso de la República ha servido de garante, ha servido para que nuestra voz no sea apagada, para que nuestra voz sea respetada y sea escuchada. Entonces, esta es mi versión libre, señor magistrado.